1942. En el Kremlin, Joseph Stalin finalmente se encuentra con su aliado en la guerra, Winston Churchill. What did you do with all the rich peasants, the kulaks? Pero sus ideas no se llegan a encontrar. Их перебили. Basada meticulosamente en material de archivo que había permanecido oculto hasta hace poco, esta es la historia de un choque de valores. Thousands of its citizens has the Soviet Union butchered. And quite clearly, for the moment, there's nothing to be done. Mientras las sospechas de Stalin crecen, va encarcelando a todos los que confraternizan con sus aliados occidentales. ¿Cómo puedo ser culpable? ¿De qué? ¿De amar a alguien? Amé a un hombre. ¿Qué mal hacía a nadie? Los líderes occidentales sabían que Stalin era un tirano. President recognizes that the world is not yet perfect. La cuestión era cómo podían trabajar con este tirano para ganar la guerra. Here it is. It's most unfortunate that you and President Roosevelt haven't been able to meet. Estos son los pactos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Pactos secretos. Segunda Guerra Mundial. El 28 de junio de 1942, los alemanes lanzaron una ofensiva masiva en la estepa de la Unión Soviética. Su nombre en clave, Operación Azul. Después de 4 semanas, los alemanes habían avanzado 800 kilómetros hacia el este, adentrándose en territorio soviético. Al fin y al cabo teníamos que tomar la iniciativa. Establecimos el procedimiento mientras los rusos estaban intentando salir de su dilema. Todo lo que puedo decir es que estábamos inspirados con el pensamiento y la convicción de que íbamos a tener éxito en todo lo que hiciéramos. Las tropas alemanas estaban divididas en dos. El Grupo B se encaminó a Stalingrado, a orillas del río Volga, mientras el Grupo A avanzó hacia el sureste, hacia los campos de petróleo del Cáucaso. Para Hitler, el petróleo era una de las mayores recompensas de la guerra en el este. Esta es la razón por la que Stalin llamó a Nikolai Baibakov para una reunión urgente poco después de que los alemanes hubieran lanzado su ofensiva en verano. Había tenido unas 5 reuniones con Stalin antes de esa. Stalin me causó una gran impresión. No sé si estaba asustado o no, pero sentía un enorme respeto hacia él. Входите, присаживайтесь. Nikolai Baibakov era uno de los ingenieros del petróleo más destacados de la Unión Soviética y Stalin tenía una misión especial para él. Товарищ Байбаков, нужно сделать все, чтобы ни 1 грамм нефти не достался немцам. Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть 1 тонну нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы раньше времени, а немец их так и не захватит, мы вас тоже расстреляем.
Puede que hubiese dicho lo mismo si hubiese estado en su lugar. El Cáucaso era un elemento clave. El fin justifica los medios. A medida que los alemanes avanzaban hacia el Cáucaso y Stalingrado, hicieron más de 500.000 de prisioneros de guerra soviéticos. Hitler estaba tan confiado que desplazó el cuartel general a Vinitsa, en la parte de Ucrania ocupada por los nazis. La campaña del Este era para Hitler una guerra de aniquilación luchada contra inferiores. Hablaba abiertamente de sus planes épicos y racistas para el nuevo imperio nazi en el Este. Solo hay un deber: germanizar este país para que los alemanes puedan inmigrar y ver a los nativos como pieles rojas. Pero el 12 de agosto de 1942, los líderes soviéticos creían que iban a recibir ayuda. Winston Churchill era el primer ministro británico en visitar Moscú desde la Revolución Rusa. Puede que fuera conveniente que Churchill no supiera lo que Stalin había dicho en privado sobre los británicos en 1939, cuando los soviéticos eran amigos de los alemanes. Я не люблю англичан и не доверяю им. Они хитрые и упорные противники. Английская армия слаба. И если, несмотря на это, англичане господствуют в мире, то это происходит из-за глупости других стран. We will continue hand in hand, like comrades and brothers, until every vestige of the Nazi regime has been beaten into the ground. La delegación británica sabía que el próximo encuentro con Stalin era difícil. Como dijo posteriormente uno de los generales de Churchill, íbamos a adentrarnos en la boca del lobo, pero no íbamos a darle de comer. Los soviéticos habían solicitado a los aliados occidentales que iniciaran una invasión inmediata de Francia, el llamado Segundo Frente, para quitarle presión al Ejército Rojo. Pero Churchill traía malas noticias. I wish to speak frankly and would like to invite complete frankness in return. The British and American governments do not feel themselves able to undertake a major operation in September. Las descripciones de Stalin en las actas británicas decían que parecía muy apesadumbrado. Churchill trató de calmar su ánimo con planes mediante los cuales los británicos aún podían ayudar. We hope to shatter 20 German cities, as we have shattered Cologne, Lübeck, Düsseldorf, and so on. More and more aeroplanes and bigger bombs. If need be, as the war goes on, we hope to shatter almost every dwelling in every German city. Los comentarios de Churchill acerca de los bombardeos hicieron que el ambiente del encuentro se hiciera progresivamente más cordial según las actas británicas. Algo que también propició la noticia de Churchill era que sí iba a haber un segundo frente después de todo, pero no donde Stalin lo esperaba. We will seize the north coast of French Africa, the whole of it. 250,000 men have been set aside for this purpose.
Да поможет вам Бог в этом. Pero el ambiente empeoró al día siguiente. Stalin le mandó una nota a Churchill acusando a los británicos de romper la promesa de establecer un segundo frente en 1942 y alegando que perjudicaba a los planes soviéticos. Los ánimos estaban bajos, algo que no se reflejó en las noticias. There's not the slightest doubt that the President of the Council of the People's Commissars, in other words, Joseph Stalin, and Prime Minister Winston Churchill got on tremendously well. It could hardly be otherwise between two men of such outstanding experience and ability. Fuera de escena había otro tema de desacuerdo. Los convoys árticos hacia la Unión Soviética habían sufrido fuertes pérdidas y habían sido pospuestos recientemente. Era algo por lo que Stalin aún estaba resentido cuando comió con Churchill el último día de la visita de los británicos. Может быть, английский военно-морской флот не имеет чувства гордости? You mistake it from me that what was done was right. I really do know a lot about the Navy and Sea War. Значит, я ничего не понимаю в этом. Russia is a land animal. The British are sea animals. Англичане звери морские. Churchill aún intentaba crear un vínculo personal con Stalin, a pesar de que ambos no tenían prácticamente nada en común. Have the stresses of this war been as difficult for you personally as carrying through the policy of collective farms? Этой войны так же тяжелы для вас лично, как и проведение коллективизации? О нет, это было особо тяжело. What did you do with all the rich peasants, the kulaks? Как вы поступили с кулаками? Мы их перебили. Mr. Stalin says we killed them. Churchill no juzgó que Stalin admitiera que los soviéticos habían cometido actos de exterminación masiva antes de la guerra. Según explicó posteriormente, con la guerra mundial en curso, parecía inútil expresar juicios morales. Pero las cuestiones morales de tratar con Stalin estaban a punto de llegar a un punto en el que no se podían ignorar. En 1939, los soviéticos habían apresado varios millares de oficiales polacos. Casi 3 años después, esa gente parecía haber desaparecido. Era un misterio que lógicamente obsesionaba a los muchos soldados polacos que estaban sirviendo con el ejército británico. El general Anders, comandante del 2º batallón polaco, se reunió con Winston Churchill cuando pasó por el Cairo de camino a casa después de reunirse con Stalin. Chciałbym zwrócić uwagę pana premiera na fakt zaginięcia wielkiej ilości naszych zawodowych oficerów, którzy byli uwięzieni w Rosji Sowieckiej. Nie udało mi się uzyskać żadnych wiadomości o nich. It may be that the Russians are averse to letting the officers go for fear of the stories they might spread about their treatment in Russia. O ich traktowaniu w Rosji. Nie ma żadnego poczucia sprawiedliwości ani honoru w Rosji Sowieckiej. Ani żadnego człowieka w tym kraju, którego słowu można by wierzyć. Well, I must say, General, it would be very dangerous to use such language in public. No good can come of antagonizing the Russians. Churchill trató de mantener un equilibrio entre Polonia y la Unión Soviética. Sabía que necesitaba a Stalin para ganar a los nazis, pero también era consciente de que Gran Bretaña había entrado en guerra para proteger la independencia de Polonia. Let me say that it is my
hope and belief that Poland will emerge from this war a strong and a happy country. tej wojny jako silny i szczęśliwy kraj. Al mismo tiempo, los soldados alemanes del Grupo B se estaban acercando a su destino. Estábamos en una fase de euforia. De pronto, había un ancho cordón plateado, el Volga. Y todos sabíamos que era un lugar al que teníamos que llegar. Era la meta. Posiblemente era la mayor meta de la guerra, llegar hasta el Volga. Más allá del Volga, hacia el este, vimos como un misterio los vastos bosques que llegaban hasta el horizonte. Estar a las puertas de Asia fue una visión impresionante, intimidatoria. Estábamos ante el Volga. En ese momento, creíamos al 100% en la victoria. Stalingrad. En la orilla oeste del Volga, la ciudad de Stalingrado cortaba el avance de los alemanes. Así que a finales de agosto de 1942 empezaron a bombardearla. Los bombardeos empezaron a las 10 de la mañana y vimos muchos aviones sobrevolándonos. Los aviones estaban bombardeando el centro de la ciudad. Todo estaba ardiendo. Había un gran estruendo y muchos gritos. Algunas personas consiguieron volver a sus casas en ruinas. Stalin ordenó no abandonar Stalingrado. Sentíamos un miedo constante. Queríamos sobrevivir a la guerra. Solo nos preguntábamos de dónde sacaríamos alimentos. Siempre teníamos hambre. Tres meses después de que los alemanes empezaran el ataque de Stalingrado, los soviéticos planearon su liberación. Parecía que Stalin estaba empezando a mostrar que era capaz de llevar a la Unión Soviética hacia la victoria. Antes apenas hacía caso de los consejos de sus generales, muchas veces con resultados desastrosos. Pero todo estaba cambiando. Хорошо. Я согласен с вашим планом. El 19 de noviembre de 1942, más de 1 millón de soldados del Ejército Rojo participaron en la Operación Urano, un intento ambicioso de cercar al ejército alemán en Stalingrado. Fue un triunfo. Los alemanes no solo estuvieron al borde de la derrota en Stalingrado, sino que también se tuvieron que retirar, alejándose de los campos petrolíferos del Cáucaso. En Stalingrado, a medida que el Ejército Rojo avanzaba en la ciudad, se encontraron con los pocos civiles que habían sobrevivido en las ruinas. Uno de los soldados abrió la puerta de nuestra habitación. Mi hermano gritó: «No nos maten, somos rusos». El soldado les dijo a los demás: «Chicos, los niños están aquí dentro». Cuando nos vieron, empezaron a llorar. Valentina Krutova y su hermano tuvieron suerte. El número de muertos en Stalingrado era enorme.
Incluso hoy en día, tras el deshielo, aparecen huesos en los campos que rodean la ciudad. Alrededor de 500.000 de soldados del Ejército Rojo murieron allí. Más personas que las que perdió Gran Bretaña en toda la guerra. En Occidente, Stalin empezaba a ser considerado un héroe. En los Estados Unidos, el Time Magazine incluyó a Stalin en la portada como Hombre del Año en 1942. La cita concluía: los métodos de Stalin eran duros, pero dieron resultado. Varios meses más tarde, el Life Magazine describió a la policía secreta de Stalin, el NKVD, como una policía similar al FBI. Había mucha gente que se había formado una imagen muy bonita sobre Stalin. El pueblo estadounidense, en su gran mayoría, no era consciente de las purgas soviéticas y de las deportaciones de decenas de miles y de cientos de miles de personas. Era necesario que los líderes estadounidenses, el gobierno, el presidente, tuvieran una visión más realista sobre la Unión Soviética. Pero para el público general no era imprescindible saberlo. ¿Por qué no? Teníamos que ganar la guerra. Eso era lo importante. Pero durante la guerra, en el puerto de Molotovsk, vivían algunos estadounidenses que conocían la realidad del régimen de Stalin. Eran marineros aliados que esperaban al norte de la Unión Soviética a que se formasen los convoys de retorno. Vieron cómo la mayoría de los trabajos en la ciudad los hacían los prisioneros políticos y que las autoridades soviéticas no se molestaban en ocultar cómo se les trataba. Un día, varios marineros estadounidenses estaban aquí viendo pasar una fila de prisioneros. Alguien de nosotros tiró una colilla y uno de los prisioneros salió de la fila para recogerla y fumársela. Le mataron. Los guardias le dispararon. Y lo que es aún peor, le dejaron allí tirado en medio de la calle, muerto. Para entonces ya habíamos descubierto que Stalin era un animal, igual que Hitler era un animal. Los dos eran animales, solo que con un idioma distinto. Pero este animal todavía creía que a sus aliados no les importaba demasiado la extensión de los sacrificios soviéticos. Pese a que la ayuda venida de Occidente estaba aumentando, Stalin no veía progresos en cuanto al segundo frente. La atmósfera estaba tan mal que el embajador británico en Moscú llegó a sugerir que Stalin podría pactar la paz por separado con los nazis si los soviéticos no recibían ayuda. La relación de los soviéticos con Occidente iba a pasar una dura prueba que sería decisiva. El 13 de abril de 1943, los alemanes anunciaron al mundo un descubrimiento que habían hecho en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en el centro de Rusia. Und schon werden übereinander gestapelt wie Tuchballen die Stiefel toter Soldaten sichtbar. Dann werden grauenvoll entstellte Körper und Köpfe freigelegt. Ermordete Offiziere. Sie wurden seit Jahren von der polnischen Bevölkerung vermisst. Habían encontrado las fosas comunes de varios miles de oficiales polacos desaparecidos y mostraron al mundo las pruebas. El hedor era horrible. Cuando llegamos, los alemanes estaban quitando una capa de tierra de 1 metro de grosor. Había abrigos, cuerpos y abrigos, formando una fila. Estaban registrando los cuerpos, buscando por los bolsillos, sacando las petacas, los relojes, y crearon un museo. Los alemanes querían testigos.
Querían que nosotros actuásemos como testigos para la historia. Esto era lo que quedaba de 4.000 de los 20.000 oficiales y otras personas peligrosas para el régimen soviético que estaban desaparecidas desde abril de 1940. En marzo de 1940, Stalin y otros miembros del Politburó firmaron los documentos que llevaron a estas matanzas, aunque los soviéticos oficialmente negaron haber cometido el crimen hasta 1990. Además de los oficiales polacos, Stalin había querido que otros ciudadanos prominentes de la Polonia ocupada fuesen ejecutados a la vez, como Mikhailo Griniv, un importante abogado de descendencia ucraniana. Era un hombre muy amable. Y no lo digo solo porque era mi padre. Era así por naturaleza. Sentí mucho su pérdida. Él recibió una educación legal occidental. Y para él no era posible concebir tal crimen. Por supuesto, los que hicieron esto eran gente cruel y sin principios. Pero ellos no eran los principales responsables. Los responsables estaban en el comité central del partido. Ellos fueron los que cometieron el mayor crimen de todos, como decían los polacos. Ellos fueron los que trataron de ocultarlo todo. En 1943, aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, un diplomático británico redactó un informe que sugería que la Unión Soviética era responsable de los asesinatos en masa de Katyn. Esto causó toda una serie de respuestas inquietas procedentes de algunos de los miembros más veteranos del ministerio. It is obviously an awkward matter when fighting for a moral cause that our allies are open to accusations of this kind. It is our intention to deal with war criminals. Yes. I confess that in a cowardly fashion I had rather turn my head away from the scene at Katyn for fear of what I should find there. I think no one has pointed out that on a purely moral plane this is not new. How many thousands of its citizens has the Soviet Union butchered? And quite clearly for the moment, there's nothing to be done. Ni los británicos ni los estadounidenses querían saber demasiado sobre el crimen de guerra cometido en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk. Si Stalin, su aliado, había ordenado las ejecuciones, era mejor que el mundo no lo supiese. Churchill escribió en una nota confidencial de 1943 que no sirve de nada dedicarse a rebuscar en las tumbas de Smolensk 3 años después. El deseo de Stalin de acabar con todos los ciudadanos destacados de Polonia Oriental tuvo muchas consecuencias. Boguslava Griniv nunca encontró los restos de su padre. Todo lo que tiene es su nombre grabado en la lápida de su madre. Lo pusieron allí tras la caída del comunismo cuando finalmente supo que había sido ejecutado en la Unión Soviética en la primavera de 1940. Le he echado de menos toda mi vida. La verdad es que le he añorado mucho en mi vida. Me gustaría decir que desde mi punto de vista, a los 82 años, no considero que la guerra o el exilio fuesen la tragedia de mi vida.
Considero que lo peor que me ha pasado es la muerte de mi padre. El asesinato de un hombre justo y noble que no tenía culpa de nada y al que nadie juzgó. Stalin culpó a los alemanes de los asesinatos y como los polacos no se creyeron esta versión de la historia, rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio. Un titular del 19 de abril de 1943 rezaba: «Los colaboradores polacos de Hitler», y en el artículo se acusaba al gobierno polaco en el exilio de dar un golpe por la espalda a la Unión Soviética. Mientras, Churchill había cumplido su promesa a Stalin. Los británicos y los estadounidenses habían abierto un segundo frente, en el norte de África. The Yanks are ready. The doughboys are spread out for miles behind every tree and shrub, ready to strike the enemy or repel infiltration. Los aliados occidentales se encontraron con más dificultades de las que esperaban. Esto puso en vilo los planes de invadir Francia en 1943, el segundo frente que Stalin deseaba. Así que Churchill viajó a Washington para reunirse con el presidente Roosevelt en mayo de 1943. Russian effort is prodigious and places us in their debt, a position from which we would like to emerge. But as I have already mentioned, the best way of taking the weight off the Russian front in 1943 is to get or knock Italy out of the war. This would force the Germans to send a large number of troops to hold down the Balkans. With regard to taking weight off of Russia, the United Nations should continue with a strategy which compels the Germans to fight. For that reason, I question... Había un claro conflicto entre británicos y estadounidenses en cuanto al siguiente paso. Churchill quería invadir Italia, pero los estadounidenses tenían otros planes. The most effective way of forcing the Germans to fight is by carrying out cross-channel operations. La realidad era que la relación de Roosevelt con Churchill no era tan bonita como la pintaba la propaganda de la época. Creo que Churchill en algunos momentos pensaba que se estaba ganando a Roosevelt. Y Roosevelt estaba seguro de que en todo momento tenía por el mango a Churchill. A Roosevelt no se le veía venir tanto como a Churchill. Casi al mismo tiempo que Roosevelt estaba intentando convencer a Churchill, estaba intentando convencer a Stalin. Pocos días antes de reunirse con Churchill, Roosevelt había escrito una carta para que se entregase en mano al líder soviético. Y se había cuidado mucho de mantener el contenido oculto a los británicos. My dear Mr. Stalin, I am sending you this personal note by the hands of my old friend Joseph E. Davies. It relates only to one subject. Roosevelt había escogido cuidadosamente al mensajero. Joseph Davies, un abogado rico, había sido embajador estadounidense en Moscú en los años 30. Most practical method I can think of. Ahora, acompañado del actual embajador, entró en el despacho de Stalin al mismo tiempo que Churchill visitaba el del presidente de Estados Unidos en Washington. Davies era un gran partidario de Stalin y la Unión Soviética. No solo había escrito muy positivamente sobre sus tiempos en Moscú, sino que había llevado recientemente su libro al cine. Mission to Moscow is my report to the American people as Ambassador of the United States to the Soviet Union. I wrote it as I saw it and lived it
Mission to Moscow, the behind-the-scenes story of every world-shaking crisis of our day. With Walter Houston as Ambassador Davies, Anne Harding as Mrs. Davies, with a superb cast portraying Joseph Stalin, Winston Churchill, and other world figures, reenacting for the screen the cataclysmic events which changed the entire course of human history. Thank you. Molotov. Mr. Molotov. Господин Молотов. Thank you. It is vital to the war and to a post-war peace that our governments, despite ideological differences, can work together. Для дальнейшего исхода войны и формирования послевоенного мира. Britain, after this war, will be financially through for a long time. So post-war peace depends on the unity of our two countries in this situation. It's most unfortunate that you and President Roosevelt haven't been able to meet. The President attaches great importance to just such a meeting, and that's why he's sent me as a special envoy to present this to you personally. La carta invitaba a Stalin a una reunión privada con Roosevelt. Estaba claro, por la lista de posibles lugares para celebrarla, que el presidente había decidido expresamente excluir a Churchill. Идея встретиться в Исландии мне не нравится, так как для нас обоих это означает довольно тяжелый перелет. К тому же, откровенно говоря, нам будет трудно сделать это, не пригласив туда же премьер-министра Черчилля. В связи с этим я предлагаю встретить... Roosevelt escribió que su lugar preferido para la reunión privada sería Siberia o Alaska. Дело, удачи, всегда искренне ваш, Франклин Делано Рузвельт. Roosevelt estaba desesperado por reunirse con Stalin cara a cara sin que Churchill estuviera presente. Entonces creía que le sería más fácil sacar sus habilidades y llevar a su terreno a Stalin. Думаю, ваш президент прав. Он великий человек. Передайте вашему президенту, что я буду очень рад встретиться с ним. Fuera del Kremlin, las sospechas sobre los extranjeros seguían vivas. La sociedad estaba atemorizada. Cuando intentabas conocer a los rusos, te dabas cuenta de que no confiaban en los extranjeros. Una sombra lo cubría todo, siempre estaba presente esa sensación, y me sabía muy mal por ellos. Como miembro de la misión militar a Moscú, Hugh Lungi siempre sospechó que los soviéticos espiaban a los británicos. Cuando terminó la guerra supo la verdad. Un día decidí explorar una zona concreta de las salas y todas ellas estaban cableadas, incluyendo la de encriptación. Había micros bajo esos ventiladores o bajo los tablones. Dijimos 4 tonterías por los micrófonos. Soltamos unos tacos y los arrancamos.
Las autoridades soviéticas sospechaban de todos los extranjeros, lo que creaba un gran problema para ellos en un lugar como este, Arcángel, al norte de la Unión Soviética. Aquí era casi imposible evitar que los ciudadanos se relacionasen con los marineros aliados que estaban de paso, extranjeros que traían con ellos un toque de glamour. Cuando los marineros se relajaban en tierra, solían ir a un pub especial para extranjeros que se había construido aquí, el Pub International. Los lugareños solo podían entrar con invitación. Muchos de los que recibían las invitaciones eran, lógicamente, jóvenes atractivas. Un día a la semana había baile. Yo bailaba desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. A las 5 llegaba a casa. Era joven, guapa y tenía una sonrisa perfecta. Tenía los labios bonitos, los ojos grandes y el tipo de atractivo que no se puede fingir y al que las fotos no hacen justicia. Esto me hacía irresistible. Me llevaban a ver películas. Allí tuve ocasión de ver muchas. Maria Montez and the beauties of the harem, in a story rich and exotic as the East itself. Todo el mundo me decía que con lo guapa que era, si me iba a Hollywood me haría famosa. Yo quería ser actriz. No tenía ni idea de qué hacer si no. Era muy joven e inocente. Cautivada por todo lo estadounidense, Valentina se enamoró de un marino de Brooklyn. Me dijo, estamos casados, eres mi mujer, yo soy tu marido. Ya está. Después me mandaba cartas desde Brooklyn, pero no sabía que estaba embarazada. Yo no se lo había dicho. La policía secreta soviética descubrió el diario de Valentina en el que había escrito: «Tengo muchas ganas de ir a Estados Unidos. Allí basta con ser guapa». A Valentina la sentenciaron a 6 años en un gulag y no volvió a ver a su amante de Brooklyn. No fue la única víctima de las sospechas de Stalin sobre Occidente. En cuanto a las relaciones oficiales, estaban totalmente bloqueadas. Era terrible, hostil, y los medios también eran hostiles con nosotros. La gente pensaba que nadie les estaba ayudando, porque en el 43 se dio el momento decisivo en el que todo cambió. En mayo del 43, en Washington, Roosevelt y Churchill decidieron que iban a provocar más aún a Stalin. No invadirían Francia por el canal. No habría segundo frente hasta el año siguiente, 1944. Una vez decidido, faltaba darle la noticia a Stalin. Una noche estaba a solas en la sala de mapas de guardia. De pronto se abrió la puerta y entró mucha gente. El primer ministro, el presidente, los jefes del ejército británico y estadounidense debían sentarse y responder a la última pregunta que les había lanzado Stalin. ¿Qué es lo próximo? John Dill, que era el jefe de la misión británica en Washington, esbozó por escrito una respuesta evasiva. La pasó por la mesa y el general Marshall y el almirante Leahy retocaron un poco las palabras. Sabíamos que la respuesta no le iba a gustar a Stalin, y así fue. El telegrama a Stalin se envió el 2 de junio. La nueva fecha para la invasión de Francia, primavera de 1944, solo aparecía al final del largo documento.
Говорится, что у него есть информация от пленных. Como todos esperaban, Stalin estaba furioso con la noticia. Наступление. И он уже отдал приказ сразу же. Lo vio como una prueba más de que los aliados occidentales estaban dejando prácticamente a solas a los soviéticos para que luchasen contra el ejército alemán. La teoría de Stalin tomó fuerza al saber que en los campos de Kursk, en el centro de Rusia, los alemanes se preparaban para lanzar otra ofensiva armada. Los alemanes pensaban emplear casi 3.000 carros de combate y armas de asalto en la batalla, incluyendo los nuevos y poderosos Pantera, junto con 400.000 hombres. Hasta ahora los soviéticos no habían logrado repeler ninguna ofensiva alemana en verano. Хорошо. Tanto en 1941 como en el 42, la fuerza alemana había sido fatal una vez pasada la época de las nieves. Ahora, la pregunta de si el Ejército Rojo lograría resistir a los alemanes en Kursk era vital. En Londres, la alianza sufría cada vez más. Churchill se había enterado del viaje de Joseph Davis a Moscú. A Churchill le dolió mucho que Roosevelt hubiese decidido excluirle en la reunión con Stalin. You must excuse me expressing myself with all the frankness that our friendship and the gravity of the issue warrant. I do not underrate the use that enemy propaganda would make of a meeting between the heads of Soviet Russia and the United States at this juncture, with the British Commonwealth and Empire excluded. It would be serious and vexatious, and many would be bewildered and alarmed by it. El 28 de junio de 1943, Roosevelt respondió a Churchill con una mentira descarada. I did not suggest to Uncle Joe that we meet alone, but he told Davies that he assumed, A, that we would meet alone, and B, he agreed not to bring staffs. Era mentira. La sugerencia de que se excluyese a Churchill había salido de Estados Unidos, no de Stalin. It's most unfortunate that you and President Roosevelt haven't been able to meet. Toda esta decepción no llevó a nada. Stalin se negó a reunirse con Roosevelt porque consideraba que no estaba recibiendo la suficiente ayuda. This to you personally. La batalla de Kursk comenzó el 5 de julio de 1943. Fue un encuentro épico. Más de 2,5 millones de soldados lucharon en una zona del tamaño de Bélgica. Los alemanes eran fuertes, pero el Ejército Rojo más. Achtung, feindliche Tiefflieger! Auseinander! En Kursk, gracias a la mejor preparación, el aviso con tiempo de los planes alemanes y unas mejores tácticas de agresión, el Ejército Rojo hizo retroceder a los alemanes. Hasta entonces no comprendimos lo fuertes que eran los rusos. No habíamos querido creerlo. Pero entonces empezamos a pensar que la guerra estaba perdida, que era el fin. Pero como en Stalingrado, la victoria salió muy cara. Murieron casi 200.000 soviéticos.
Si hubiesen abierto el segundo frente en 1943, la batalla de Kursk se podría haber evitado. Nuestras pérdidas habrían sido muchas menos. Aunque solo fuese por justicia, deberían haber abierto el segundo frente un poco antes. Los aliados, que no se habían sentido preparados para abrir el frente hasta entonces, se comprometieron a atacar por el canal en 1944. Los soldados estadounidenses se desplazaron a Gran Bretaña a prepararse para la mayor ofensiva anfibia jamás intentada, lo que se conocería como el desembarco de Normandía.